gracias a todos por estar acá y por la invitación, bueno, en especial a la USFQ y al Colegio de Hospitalidad y Artes Culinarias. Estoy muy gustosa de estar acá con ustedes, es un honor poder compartirles un poco la experiencia y contarles más a fondo de qué trata el marketing gastronómico, ¿sí? Porque se pueden hacer muchísimas cosas a través de esta rama del marketing que realmente es bastante especial. Así que, bueno, sé que vamos a tener ciertas preguntas en medio. Yo creo que de pronto no sé si lo vamos dejando al final, pero si es que por ahí tenemos algo así específico que queremos saber, yo creo que es muy válido que podamos alzar la manito y hacerlo saber, porque para mí también un poco la dinámica, no solo de quedarme hablando un poco solita e irles contando toda la experiencia, es un poco la idea también de interactuar, ¿no es cierto? Y tener ese feedback de parte también de ustedes. Así que, Cami, no sé cómo lo haríamos en ese sentido, si dejamos un poco hacia el final o... Sí, como tú prefieras. Si quieren, chicos, igual ir dejando las preguntas en el chat. Si en algún momento veo que le puedo interrumpir a Vero, porque en ese momento es súper relevante, digamos, hacer la pregunta, lo hacemos. Si no, al final, como ustedes prefieran, ¿ya? Pero sí, como dice Vero, seamos súper activos entre todos. Claro, un poco la idea es tenerles, digamos, como que atentos de obviamente de lo que nosotros vamos a ir aquí aprendiendo y creo que va a ser como que muy importante que ustedes conozcan todos los elementos que compone el marketing gastronómico. Así que muchas gracias por eso, chicas. Y nada, bueno, me voy a presentar, voy a compartirles, sí, mi pantalla para que podamos irlo revisando a la par. Bueno, creo que ahí estamos viendo todos, ¿no es cierto? Sí, Chévere. perfecto. Y bueno, como decían las chicas, mi nombre es Verónica Salgado y yo soy consultora en marketing gastronómico. Sí, y hoy día les voy a hablar un poco la relevancia tanto que tiene el marketing gastronómico en la industria como también el diseño de experiencias, que es uno de los elementos que posiblemente hoy en día se nos olvida o a ciertas marcas de pronto como que no lo toman en consideración y lo dejan un poco para el final. Entonces sí quisiera obviamente que enfaticemos eso porque creo que ustedes, obviamente, como parte del Colegio de Hospitalidad, entenderán que el servicio es una parte crucial dentro de la experiencia de un cliente, ¿no? Entonces, bueno, un poco haciéndoles saber quién soy. Primero voy a empezar por mi pasión. Mi pasión es un poco el objetivo que yo tengo a lo largo de mi vida profesional y es el tema de hacer brillar y evolucionar marcas, ¿no? En este sentido, parece sencillo, pero realmente como que involucra muchísimas cosas porque ver a una marca o ver, digamos, a quienes están involucrados dentro del mundo gastronómico, hacerles brillar se nota, ¿no? O sea, realmente se va a reflejar hacia el público el cual nosotros estamos manejándonos. Entonces, bueno, para contarles un poquito mi historia, ¿sí? Yo, como las chicas comentaron, yo estudié publicidad, soy alumni de la UCFQ. También el tema, después yo me especialicé en una maestría en marketing, porque realmente la estrategia vi que es mi fuerte dentro de mi experiencia profesional y quería como que darle obviamente un pie a eso. Y como ustedes saben, la gastronomía, como todos tenemos un verdadero gusto por vivir el tema de la gastronomía, ¿no? Entonces, primero la publicidad, ¿por qué? Porque es una comunicación que realmente se maneja a otro nivel, sí, eso es algo que me ha gustado muchísimo y yo creo que se compone bastante bien. Entonces, un poco es la idea ahí como yo fusioné estas tres pasiones, ¿no? El tema de la publicidad, el tema del marketing, porque me encanta todo lo que se refiere a investigar, a plasmar datos, a obtener, digamos, como que información en donde nosotros podamos plasmarlos en estrategias que pueden ser muy eficaces, ¿no? Y la gastronomía como parte de mi vida, creo que desde chiquita, por mi historia familiar, llevo un estilo de vida que me ha movido en muchos sentidos y estoy segura que a ustedes, que obviamente están, digamos, ya dentro inmersos de este mundo, saben que el mundo de la gastronomía, digamos, como que nos involucra a todos, ¿no? Es un acto, al menos la comida es un acto súper noble que es parte de nuestra vida y de nuestro sentido diario, que, digamos, como que darle un plus siempre va a ser como muy importante, ¿no? Entonces es por eso que la gastronomía ha sido como que una de mis tres pasiones, como ven, la publicidad, el marketing y la gastronomía, y obviamente se fusionó en lo que hoy en día estoy actualmente en lo que hago. Y bueno, salió el marketing gastronómico, un poco por contarles de esto, es prácticamente nuevo, podríamos decirlo. Ustedes saben que el mundo del marketing es súper amplio, pero esta rama surgió hace aproximadamente unos 10 años en España, que es un gran referente en gastronomía, como ustedes lo deben conocer. Y justamente es allá donde yo me especialicé y ahí vi un poco, entendí
el alcance que puede tener este tipo de industria, ¿no? Entonces, para hacerles tener un poco una idea de lo que es el marketing en sí, no quisiera como que meterme en términos un poco más académicos o teóricos, pero tenemos que entender desde dónde parte, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos marketing, siempre vamos a necesitar de una marca. ¿Sí? Ustedes saben que ya sea un producto, una marca puede ser desde un producto, puede ser un servicio, puede ser una persona, puede ser un lugar, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, como que plasmar todos los elementos que componen a un buen marketing, siempre tenemos que partir desde una marca, ¿ya? Entonces, déjenme ver, creo que quería revisar cómo va la presentación, ya, perfecto. Entonces, un poco, ¿qué es lo que hace tan especial al marketing gastronómico? No sé si ustedes habían escuchado esta referencia, no sé si alguna persona me puede decir qué cree, así digamos como que en 3 palabras o una pequeña frase, qué es el marketing gastronómico. A ver si Puede alguien ser sabe. como un poco la forma en la que se vende la industria de la gastronomía. Ya, ujú, muy bien, exactamente, porque sabemos que está específico dentro de esta rama, ¿no es cierto? ¿Alguien más que me pueda decir que creen que es así, de manera global, el marketing gastronómico? Yo pienso que es igual al marketing normal, pero está bastante concentrado en el nicho de los alimentos y bebidas, como que Ujú. específicamente alimentos y bebidas se queda en esa área. Sí, exactamente, ¿no? Realmente sabemos que el marketing puede ser súper amplio, pero mientras más nosotros nos especialicemos, vamos a Perdón, encontrar doctor, ya me entré esto elementos y el diseño que pueden ser muy especiales y que de pronto nosotros no podíamos, de pronto no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, es por eso que encontramos este tipo de especialidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el marketing gastronómico? Y es algo que seguramente ustedes, si se ponen del lado de consumidores, van a entender que se juntan todos los sentidos, ¿no? Sabemos que en una marca lo que la compone, de cierta forma, es su concepto, su identidad, ¿no es cierto? Que esto un poquito ya lo voy a profundizar, pero de todas formas, desde dónde partimos nosotros como el marketing gastronómico y como les decía, es donde se juntan absolutamente todos los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, en el tema visual, nosotros podemos hablar de muchas partes que se refieren, por ejemplo, a una decoración. Si es que hablamos específicamente de un restaurante, ¿no? Imagínense ustedes entrando a un restaurante, ¿qué es lo que primero ven, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la decoración, ven el ambiente, ven cómo está la luz, ¿sí? Elementos importantes como por ejemplo el uniforme del personal, ¿sí? Algo que yo siempre destaco y rescato con mis clientes es que la sonrisa, ¿sí? Visualmente es parte del uniforme de un personal, ¿sí? Obviamente yo sé que ahora estamos con las mascarillas y es un poco más difícil, pero igual lo podemos como que expresar a través de sí, de nuestros ojos o un poco desde nuestra propia expresión, decir que realmente la sonrisa es parte de, ¿no? Entonces es como un consejo que yo les doy, que siempre se trabaje en ese sentido. De ahí, por ejemplo, si es que hablamos de en términos visuales, también tenemos el montaje de los platos, ¿no es cierto? Sabemos que la comida entra por los ojos, entonces esto va a involucrar muchísimo este sentido, ¿no? De ahí podemos irnos más allá, como por ejemplo el diseño interior, el diseño de la propia vajilla, el diseño de la cubertería, de la cristalería, ¿sí? Todos estos elementos visuales que nosotros podemos percibir, a breve rasgos, es lo que compone, digamos, como que este sentido visual, ¿no? Incluso el menú, ¿sí? También, digamos, como que en sí el diseño que nosotros podemos ver, la gráfica, ¿no es cierto? Si es que tenemos fotografías, si tenemos señalética, entonces como ven, si es que yo un poco me voy como que plasmando dentro de cada uno de estos sentidos, vemos que tenemos un espectro súper grande de detalles que nosotros podemos como que ir elaborando y más que nada como que adicionando a una buena experiencia en términos de marketing gastronómico. De ahí, por ejemplo, si nos vamos a la parte del olfato, ¿ya? Ahí de pronto no solo son los aromas o los olores que nosotros podemos percibir de la comida en sí que ya nos sirven, sino también del espacio, de la propia cocina, por ejemplo, de los servicios, digamos, en este caso de los baños también es parte de una experiencia, ¿no? Entonces, tener, digamos, como que globalizado estos tipos de olores o aromas o incluso en ciertas experiencias. Ahí tengo clientes que, por ejemplo, qué sé yo, tenemos un postre espectacular con un montaje increíble, y viene, digamos, como que cubierto por ¿cómo decimos? Como no sé, como una especie de círculo, ¿no? Donde está, digamos, como que concentrado un aroma
y un humo que obviamente cuando tú lo abres te da, digamos, como que esa sensación, ¿no es cierto?, de explorar justamente este tipo de sentidos, ¿no? De ahí, por ejemplo, está el tema del gusto, sí, es relevante, es muy relevante que el tema en la comida esté implícito, obviamente, este sentido, ¿sí? Entonces aquí, evidentemente, no solo tenemos lo de la comida, sino que también son elementos del espacio, de la interacción que nosotros tenemos. O sea, yo le veo un poquito más allá, ¿sí? No, digamos como que no solo el gusto así de la boca, sino que para mí, como parte de las experiencias, de ese gusto de compartir con quien estás, de la interacción que puedes tener con la gente, ¿sí? Entonces ahí se van como que sumando este tipo de elementos que les voy comentando, ¿no? De ahí tenemos el oído, ¿no es cierto? Que también es crucial como parte del ambiente de un lugar al que tú llegas, ¿no? Entonces aquí se involucra no solo la música, ¿sí? Porque si nosotros sabemos que eso nos da, digamos, como que una percepción, si es que el lugar es un poco más formal, si es que es un poco más casual, pero aquí también es algo que nosotros podemos percibir incluso con lo que la gente está hablando alrededor, ¿ya? Y algo que, por ejemplo, trabajo muchísimo con nuestros clientes es el tema de cómo el personal no solo interactúa con tu cliente final, sino también cómo interactúan entre ellos. Entonces, es muy verídico realmente cuando, por ejemplo, tenemos ciertas discusiones entre personal, ¿no es cierto? Entonces, el cliente percibe eso, puede escuchar eso, ¿no es cierto? Y hacer que se vuelva como parte de la experiencia, ya sea buena o mala. Entonces, por eso hay que trabajar muchísimo estos elementos que son un poco más desde la parte interna, ¿sí? Que se involucran con el tema de los sentidos. De ahí el tacto, sí, como ven, cada uno de estos sentidos están inmersos en la experiencia del marketing gastronómico. Y ahí podríamos también hablar, por ejemplo, el tema del diseño interior, ¿no es cierto? Por ejemplo, la comodidad de las sillas, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos sentir, si es que es cómoda, si es que es de pronto un poco más dura, si es que te permite, digamos, como que extenderte y quedarte como que, digamos, como que en un momento de relax. Incluso la luz, ¿no es cierto? Un poco también lleva en ese sentido el tacto, o por ejemplo, la vajilla o la cubertería, ¿no es cierto? Digamos como que si es fría, si es que de pronto, no sé, como que tiene alguna forma ergonómica, todos estos elementos se van componiendo como parte, ¿no es cierto?, del sentido de lo que hace especial al marketing gastronómico, ¿ya? De ahí, ¿qué otro elemento se puede juntar? El tema del diseño. Acuérdense que al menos para mí, el diseño es una de las armas más poderosas para diferenciarte, ¿sí? Y también uno de los elementos más importantes para poder comunicar, ¿ya? Entonces, aquí me encanta involucrar eso porque de pronto yo siento, ¿sí? Que de pronto en la mayoría de negocios gastronómicos que hay a nivel local, sí se considera, obviamente, ciertos elementos de diseño como son el diseño interior, el diseño gráfico posiblemente, pero no van más allá, ¿sí? Tenemos como que muchos elementos más que nosotros podemos componer como parte de ese diseño y que evidentemente, digamos, como que conjugan el tipo de comunicación que nosotros podemos tener a través de esto, ¿no? Entonces aquí pueden haber muchas variaciones en el diseño interior se puede como que determinar el tráfico, ¿no es cierto?, que nosotros podemos crear dentro de un espacio, no solo, por ejemplo, de un restaurante. A esto me meto, por ejemplo, también en el tema de tiendas de especialidad, ¿sí? Nosotros hacemos un diseño basado, obviamente, para que el flujo, ¿no es cierto?, digamos, cómo queremos nosotros guiarle a nuestro cliente va a depender mucho del diseño interior que tengamos, ¿sí? O igual, el tema del diseño gráfico está implícito, por ejemplo, en los menús, ¿sí? Aquí se involucra muchísimo también el neuromarketing. No sé si ustedes un poco sabían este tipo de elementos, pero por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un menú, ¿no es cierto? No solo tiene que verse bonito, que posiblemente se agreguen fotos. Para mí, creo que mientras menos tenga, siempre va a ser mejor, ¿sí? Entonces, para mí el lema más relevante dentro de las cosas que en general hago en mi vida es que menos es más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, simplificar el tema de una carta, entender que, por ejemplo, ciertos elementos, cuando nosotros leemos un menú, la primera parte donde nosotros, o donde nuestra vista un poco se va a dirigir es en la parte superior derecha. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, este tipo de factores pueden influir mucho en el diseño final que nosotros hagamos, por ejemplo, de un menú o incluso de una señalética, ¿no? Entonces, aquí como que les doy breves rasgos que ustedes pueden como que ir tomando en consideración para que vayan juntando cuáles son esos elementos que nosotros componemos y digamos como que nos ayudamos para poder hacer un buen marketing gastronómico, ¿ya?
De ahí, por ejemplo, el tema del vestuario. Evidentemente, no solo va a estar involucrado en el uniforme del personal, que me imagino que ustedes lo deben estar pensando, pero también está, por ejemplo, en la mantelería, ¿sí? Entonces, en los colores, en la textura misma de la tela, que incluso también tienen que ver con los sentidos, ¿no? De ahí, por ejemplo, el tema del diseño de un producto, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que nosotros nos atrae, no necesariamente cuando conocemos un producto a primera mano, posiblemente no, o sea, ok, nos atrae el tipo de producto, pero no sabemos cuál es el contenido, ¿sí? Entonces, lo que realmente nos va a llamar la atención, por ejemplo, obviamente va a ser el diseño del empaque, ¿ya? Y bueno, también esto se junta el diseño web, que ya les voy a comentar cómo se junta a la experiencia, ¿no es cierto?, del propio cliente y un poco desde dónde parte también el mundo digital, ¿sí? Entonces, por eso también un poco les puse ese tipo de diseño, ¿ya? Entonces, para mí, sí, al menos en la consultoría en la que yo hago, en la que hago obviamente con mi equipo, lo que más nos gusta es entrar en todos los detalles, ¿sí? Entonces, si es que yo les puedo resumir el marketing gastronómico en una sola palabra, para mí podría ser detalles, ¿sí? Y esto es un elemento que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque puede ser infinito. Hay ciertas cosas que posiblemente nosotros ni siquiera nos damos cuenta. O sea, pónganse un poco de lado de consumidores. Y si es que en esta semana, el fin de semana, ustedes se van a visitar algún restaurante o algún lugar de comida, fíjense netamente en los detalles que ustedes posiblemente de manera natural ustedes no lo notaban, ¿sí? Y yo les voy o sea, les voy a pedir que hagan este ejercicio, o sea, que realmente tengan en consideración cuáles son esos detalles que de pronto ustedes pueden percibir, ¿no es cierto? Entonces, es ahí desde donde nosotros partimos, al menos en la consultoría que nosotros hacemos, partimos desde ese punto, ¿no? De entender cuáles son esos detalles que nosotros podemos ver, sentir y percibir, ¿ya? Aquí les voy a dar una experiencia que yo tuve justamente este fin de semana, de un lugar que a mí me encanta ir, que no había ido hace mucho tiempo, y me di cuenta que, o sea, estaba realmente súper lindo, hermoso en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque tenían detalles, ¿no es cierto?, que complementaban toda esa experiencia que yo justamente quería tener. No sé si ustedes conocen la Casa de Rafa, seguramente ustedes, algunos ya lo han visitado, tienen familiaridad con este espacio. Y yo realmente no había ido, creo que incluso antes de la pandemia, como que fue mi última vez que estuve ahí. Y estuve este domingo y fue realmente hermoso porque, o sea, se ven todos los detalles desde el inicio, ¿no? Desde que nosotros entramos y parqueamos, nos recibió alguien, después teníamos un espacio en donde podíamos lavarnos las manos, donde la señalética estaba súper bien planteada, digamos, para que obviamente tú te sientas seguro al entrar a ese espacio. Y acuérdense que en la coyuntura en la que nosotros vivimos hoy en día, si bien ya estamos un poco más abiertos, ya más dispersos, o sea, digamos como que tranquilos de involucrarnos dentro de espacios como de restaurantes, pero siempre va a ser importante que la marca pueda ser transparente y comunicar los métodos o los protocolos de seguridad que tienen en base a lo que es del COVID, ¿no? Entonces eso me pareció súper, muy bien desarrollado, obviamente con una señalética, como les comento, súper bien hecha. De ahí tenías un lavabo donde podías lavarte las manos, estaba completamente nítido, limpio, ¿sí? Y de ahí, bueno, tenías como que ya la entrada hacia el restaurante, donde la vegetación estaba súper bien hecha, armónica, o sea, obviamente como que te hace sentir que estás fuera de la ciudad, ¿sí? Y de ahí ya tienes como que el paso hacia adentro, y esto como que les digo, obviamente, un poco acordándome cómo fue mi recorrido, ¿no es cierto?, hacia la entrada en este ejemplo. Y bueno, de ahí obviamente entramos, nos recibieron súper bien, la mesa estaba muy bien armada, los espacios también, digamos, como que bien divididos de acuerdo a las mesas que estaban juntas. Tenías, digamos como que de manera limpia con tus cubiertos, ¿no es cierto?, en una bolsita, eso es un detalle. De ahí vino el mesero y nos explicó de manera impecable toda la información que él tenía y que sabía. Nos comentó cómo era la dinámica actual, ¿no es cierto? Porque seguramente los que han visitado la casa de Rafa saben que es un buffet abierto, ¿sí? Y que tú puedes comer ilimitadamente, un brunch. Pero ahora, obviamente, por el tema del COVID, ya no puedes como que hacerlo tú directamente, sino que lo tienes de manera asistida, ¿ya? Entonces, bueno, nos explicó esto, se presentó incluso con su nombre, nos dio todos los detalles de los huevos que nosotros podíamos pedir y también de las bebidas, ¿sí? Y nos guió de una manera espectacular, ¿sí? Después, obviamente, ya pasamos a la parte del buffet,
En la parte asistida, igualmente los chicos muy bien entrenados, o sea, sabían exactamente lo que tenían que decirte, cómo guiarte, qué te podían recomendar, de acuerdo a lo que te gusta, de acuerdo a tus preferencias, incluso de acuerdo a tus alergias, que eso es algo que, por ejemplo, nos damos cuenta que hace falta en los restaurantes, si no sé si ustedes se han fijado, pero no muchos dicen si es que algún plato es alérgico o no, o sea, digamos como que contiene ciertos elementos que pueden ser alérgicos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema muy relevante porque imagínense si es que llega alguien que es alérgico y que se le puede, no sé, puede incluso hasta llegar a morirse, ¿no es cierto? Entonces estos pequeños detallitos son los que justamente les voy hablando así como que de manera infinita, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, cogí un poco de cosas que quería yo comer, me fue guiando la señalética, es decir, digamos como que en la parte de buffet visualmente se veía súper bien, ¿no es cierto? Tenía, digamos, como les decía, o sea, letreritos de lo que es cada cosa y obviamente ellos te iban sirviendo, ¿no? Entonces, después tú con tu bandejita ibas después a un espacio en donde cogías un poco las mermeladas o salsas que querías como que agregar a tu pan y estaban, digamos, como que en paquetes individuales, ¿no es cierto? Como que ¿cómo les digo? Como en platitos así chiquitos y cubiertos, obviamente, por seguridad, ¿ya? Y de ahí teníamos la parte de jugos, ahí me encantó que, por ejemplo, habían vasitos para los niños, ¿ya? Así como que no solo como que el vaso transparente, sino como que un vasito de colores que era para los niños, ¿no? Entonces, cómo les involucran también como parte de la familia. Y eso les digo, son pequeños detallitos que hacen completamente la diferencia. Y bueno, después ya nos sentamos, comimos, disfrutamos, siempre estaban pendientes de nosotros, de retirar nuestros platos, de guiarnos si es que queríamos nosotros algo más, ¿sí? Entonces, haciendo que la experiencia globalmente sea realmente satisfactoria, ¿sí? Entonces, esto les cuento a breves rasgos, ¿no es cierto? De esos pequeños elementos que posiblemente yo pude percibir, digamos, en mi experiencia, ¿ya? Pero en el marketing gastronómico, como les digo, se involucran muchísimos elementos más que ya un poco los vamos a ir desglosando y si quieren ustedes después me dirán también de alguna experiencia si alguien quiere compartirla, qué detallitos fueron los que ustedes pueden percibir, ¿ya? Entonces, un poco ya, digamos, contándoles esa parte especial, ¿no es cierto?, de lo que es el marketing gastronómico, voy a bajarme un poquito más a la idea de qué es todo lo que nosotros podemos hacer gracias al marketing gastronómico, porque como les decía, especializarnos siempre va a ser, digamos, como que el arma más poderosa, ¿no? Es decir, como que tomar el marketing como un global, pero obviamente irlo hacia el nicho de la gastronomía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer gracias al marketing? Y primero va a ser especializarnos, ¿sí? Eso es un poco la guía que nosotros hacemos con nuestros clientes y les comento un poquito cómo difiere nuestra consultoría versus otras, que si bien se enfocan en la parte de imagen y de comunicación, que es muy importante, sí, es muy relevante en ese sentido, si nosotros posiblemente pensamos en marketing, va a ser en eso, ¿no? O sea, como que en comunicar, en hacer promoción de lo que es nuestra marca, posiblemente, obviamente está traducido en ventas, sí, porque sabemos que marketing es igual a ventas, pero nosotros un poco en lo que nos diferenciamos es justamente en entregar un análisis interno desde nuestro cliente, o sea, es decir, ir a la médula de lo que es nuestro cliente, ¿sí? Para poder entender cómo puede especializarse, ¿ya? Entonces ahí entran ciertos elementos del marketing muy tradicional, obviamente, que es, por ejemplo, enfocarnos en nuestro cliente, ¿ya? Sabemos que no podemos nosotros digamos, como que satisfacer a todo el mundo, ¿sí? Entonces, y ocurre en muchos lugares en el que, por ejemplo, quieren dirigirse de edad, qué sé yo, desde los 10 años hasta los 60 años, ¿ya? Entonces, es un rango demasiado amplio, ¿no? Entonces, realmente primero para especializarnos tenemos que entender hacia qué cliente nos estamos enfocando, ¿ya? Y esto no me refiero no solo a segmentarlo a través de la edad, existen muchos métodos de segmentación que se pueden ir aprendiendo a lo largo del tiempo, pero yo en lo que a mí más me gusta enfocarme y en algo que yo les puedo recomendar, el momento de que se enfoquen en su cliente, si bien sí van a tener, digamos, como que un rango demográfico, psicográfico, que es un poco, como les decía, el método más tradicional, pero donde a mí más me gusta centrarme es en el tema del estilo de vida. ¿Sí? Segmentar a un cliente a través de eso va a hacer realmente la diferencia, ¿sí? Entonces ustedes van a entender de mejor manera cómo evaluar su propuesta y, ¿no es cierto?, su concepto, su identidad, cómo va a estar todo eso plasmado en base al cliente al que ustedes quieren dirigirse. Entonces, esto siempre entendiendo cómo es en general su estilo de vida, ¿sí? De ahí, cómo nos ayuda el marketing gastronómico también es el tema de mejorar procesos. Y esto también me voy a
digamos como que a profundizar un poquito más después, haciéndoles entender cómo los procesos bien consolidados hacen la diferencia en el tema de la experiencia, ¿sí? El tema de innovar constantemente siempre va a ser, digamos, como que una alerta, ¿no es cierto?, para que tú como restaurante no, digamos, no quedes obsoleto, sino que también puedas como que encontrar un nuevo nicho de mercado o incluso innovarte en términos de temporadas, ¿no es cierto?, o por tendencias, o incluso, digamos, como por amenazas que a veces nos pueden surgir, como nos pasó con el tema del COVID. O sea, acuérdense que la industria gastronómica era una de las más afectadas, ¿no es cierto? Entonces, tocó innovar completamente, darle un giro extraordinario para que obviamente no se pierda eso, ¿no? Entonces, desde ahí apareció un poco más del tema del delivery, ¿no? Entonces, siempre mi recomendación es el tema de encontrar este punto de innovar todo el tiempo, ¿ya? Y de ahí, ¿de qué otra manera nos va a ayudar? Es obviamente a diferenciarnos, ¿sí? Y encontrando nuestra propuesta de valor, ¿a qué me refiero con esto? Encontrar nuestra propuesta de valor es el tema de entender, ¿no es cierto? O evaluar cuál es tu punto diferenciador, o sea, cuál es el punto que a ti te hace tan único. Y eso es algo que también a mí me fascina trabajar en las marcas porque pueden haber muchas similitudes, ¿no es cierto?, entre marcas, digamos, que tengan una misma oferta, pero siempre va a haber un elemento que realmente te destaque, ¿sí? Que te destaque tu competencia y haga que quieran elegirte a ti en lugar de a otra persona, ¿no? Entonces aquí es donde se consolidan, por ejemplo, los conceptos, las identidades. Y aquí les voy a dejar un ejemplo bastante claro para ver si es que alguien me lo puede decir. A ver, les voy a poner, digamos, como, yo creo que es algo que, una marca que todos conocemos. Entonces quisiera que me digan el Lucía, ¿sí? Estoy segura que muchos de ustedes incluso lo han visitado. Y quiero que me digan cuál creen que es el elemento diferenciador de este espacio o de esta marca. Creo que es el país de pecado. Sí, diseño. Ay, perdón, alguien más dijo por ahí. El servicio también. El servicio, ya puede ser, ajá. Por ahí nos decían el pay. ¿Quién más cree que es el elemento así tan que realmente le destaque y le hace diferente a ese espacio? Yo creo que es el olor que ¿Ah? entras y huele como a pastelería, así, no sé. Pastelería, excelente, sí, ajá. Puede ser lo que Yo creo pueden que pintar en las mesas. Ya, pintar en las mesas también. la verdad, yo creo que te ven un poco de estatus también. Ok, me gusta ese estatus, ajá. Porque acuérdense que en los restaurantes no vendemos comida, sino vendemos un lugar de postres o vendes un lugar donde compartir o estar un momento. No solo ven, al final es el producto, ¿no? Exactamente, sí, nosotros ahora, o sea, al menos en la parte gastronómica nos centramos mucho más en eso, ¿no? Entonces, como ustedes lo han dicho, creo que si bien difiere, digamos, como que ciertos comentarios, pero vamos a lo mismo, ¿no? O sea, lo que realmente le destaca a ese espacio y a esa marca, ¿no? Digamos, no solo con su producto o con su oferta, sino que en especial, digamos, con la experiencia que tú puedes llevarte a través del espacio, ¿no? Entonces, yo creería que, digamos, como que el punto más diferenciador, si es que nosotros pensamos el posicionamiento que ha tenido Lucía a lo largo de los años, ha sido que es un lugar de postres. O sea, sabemos que obviamente nosotros vamos a ir a comer un estilo americano de comida, pero algo que realmente les destaca es los postres. O sea, uno piensa en los postres de Lucía, incluso como ahí decían el aroma, ¿no es cierto?, a pastelería, y eso es tal cual. O sea, tú entras y dices, wow, qué rico huele este lugar, y ahí se involucra ese sentido, ¿no? Y sabemos que, o sea, así vayamos a comer rico, incluso también vamos a tener un postre espectacular, ¿sí? Entonces yo creo que un poco en lo que se destaca Lucía es en ese sentido. Ahora quiero que me digan, y estoy segura que también es una marca que ustedes conocen, que ha estado a lo largo del tiempo muy posicionada y que hace cosas extraordinarias, y es la bríchola. Quiero que me digan cuál creen que es el elemento diferenciador de la bríchola. Sí, volvemos a lo que tú decías, la experiencia, ¿no? Yo creo que la bríchola te vende experiencia es un pedacito de Italia y también te vende calidad y estandarización. Exacto, ¿no? ¿Alguien más que quiera destacar algo de la bríchola? Yo creo que Sí, Fernando, dinos. creo que justo lo que dijo nuestro compañero, como que la idea de un pedacito de Italia, pero lo especial que tiene la bríchola es que es una casa importadora también, entonces puedes ir y comprarles materias primas de full buena calidad a un precio barato, que eso no te ofrece ningún otro restaurante, como que te venden su materia prima. Sí, como tú dices, Fernando, lo ves un poco más allá, ¿no? Creo que conoces bastante bien, y entonces no sé si de pronto
todos como clientes conozcan esa parte de importación, pero es un elemento bastante importante también, ¿no? ¿Alguien más que quiera dar algún detalle extra? Perdón, buenas tardes. Bueno, para mí la Bríchola es de los pocos restaurantes que elige bien los vinos. En todo el resto de restaurantes siempre hay vinos del Supermaxi, todos picados, malogrados. Y en la Bríchola es de los pocos lugares que se puede tomar un buen vino y en buen precio, pienso. Excelente, sí, qué bien que lo mencionas. Es algo que, por ejemplo, tú como cliente tienes de esa experiencia, ¿no? Entonces, y creo que sí es algo que realmente les destaca. Entonces, a mí, algo que me gusta muchísimo de la Bríchola es el servicio. O sea, yo creo que uno de los elementos que podemos rescatar ahí es justamente cómo tú te sientes, ¿no? La calidad-precio también es extraordinaria. Entonces, creo que como experiencia global, ¿no es cierto? Obviamente el servicio hace una gran diferencia, ¿no? Entonces, aquí es como vamos construyendo, como les decía, cuál es ese elemento diferenciador, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu propuesta de valor en el que destaque tu elemento más único, ¿ya? Y en el marketing gastronómico, esto es algo que realmente se tiene que hacer porque pueden existir, como les decía, muchísimas marcas que tengan exactamente la misma oferta, pero siempre va a haber algo, o sea, tenemos que encontrar algo a través del marketing gastronómico que realmente te va a destacar del resto, ¿sí? Entonces, ese es un trabajo que en lo personal a mí realmente me gusta muchísimo trabajarlo. Y ahora sí, un poco me voy a meter a lo que es el tema del diseño de las experiencias tal cual, ¿no? Y aquí un poco quiero que ustedes se pongan del lado de consumidores, ¿sí? O sea, piensen un poco en las experiencias que han tenido, pongámonos justamente en esos zapatos para entender de mejor manera cómo nosotros podemos potencializar, ¿no es cierto? Porque la idea es de esto, ¿no? Que a través de todos esos elementos que a breve rasgos un poco les pude comentar del marketing gastronómico, se pueden ir plasmando gracias al diseño de experiencias, ¿sí? Entonces, como les mencionaba hace un momento, y de hecho nuestra consultoría parte de eso, ¿no? De realmente encontrar cuáles son, digamos, como que la composición de todos estos elementos, ¿sí? Que hacen al marketing gastronómico tan especial, o sea, de hacer entender que la marca va mucho más allá de la comunicación que tiene afuera, por ejemplo, ¿no? Sino que entender los elementos que están más de la parte interna, es decir, todo lo que nosotros podemos trabajar en base al concepto, a sus identidades, ¿no es cierto? Entonces, estos son los que justamente van componiendo todos esos detalles para que la experiencia final, que es realmente lo que nosotros deberíamos llevarnos, sea realmente la adecuada, ¿ya? Y para el tema de diseño de experiencias existen muchas metodologías. Yo voy a partir obviamente a través del cliente. Sabemos que el cliente es nuestro punto de partida, ¿sí? Y a raíz de él, o sea, porque es más, si nosotros hablamos en el marketing, ¿no es cierto? Al menos así sea el tradicional o cualquier tipo de marketing, ya no se enfoca como antes lo hacía, por ejemplo, en el producto o en el servicio netamente, sino que se enfoca ya más desde el cliente, ¿no? O sea, parten realmente desde lo que el cliente necesita, ¿no es cierto? Para tú poder innovar o para tú poder desarrollar de mejor manera tu producto o tu servicio, ¿sí? Incluso la misma comunicación ya no está centrada en vender nuestro producto o nuestro servicio, sino realmente enfocarnos en lo que el cliente hace a nuestra marca, ¿ya? Entonces, un poco entendiendo esto, ¿no? Que sabemos que parte desde el cliente, ¿dónde creen ustedes que inicia su experiencia? O sea, si es que hablamos obviamente en términos gastronómicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un restaurante, tal cual. ¿Dónde creen que inicia la experiencia de nuestro cliente? O sea, puede ser, Verónica, en el moment of truth de la entrada, ni bien están entrando cuando te reciben. Ya, Ahí ok. puede empezar. Puede empezar por ahí. Uh-huh. Para mí es el momento en el que comienzas a tener un deseo de que quieres ir a un restaurante. Entonces, desde ahí comienzas a buscar lo que quiero y con las personas que quiero. Entonces, ahora ves mucho que van, justo ves en el Instagram, en el Facebook, en Google My Business, TripAdvisor. Entonces, desde ahí ya comienza tu experiencia hasta el restaurante. Excelente, exactamente, ¿no? Sabemos que la experiencia puede venir incluso desde una primera recomendación cuando alguien te la hace, ¿no? Entonces, cuando tú conoces en sí la marca, o posiblemente si es que ya la conocías o ya la habías visitado antes, tuviste una experiencia previa, ¿no es cierto? Que fue un primer como que punto de contacto que tú tuviste con la marca. Entonces, realmente puede iniciar desde muchas maneras, o sea, puede iniciar, por ejemplo, desde la entrada al restaurante, pero como nos decía Valeria, yo creo que ahí obviamente el punto crucial es todo lo que viene atrás de eso, ¿no? Entonces justamente es lo que vamos a ir viendo.
Y realmente el cliente, ¿no es cierto? Vamos a ponerle como el centro del mensaje. Como les decía, hoy en día el marketing se enfoca en eso, ¿no? Netamente en el cliente, entonces vamos a partir en ellos como el centro del mensaje, ¿no? Entonces, a mí algo que me gusta construir muchísimo en una marca es el tema de una historia, ¿sí? Que la historia tiene que ser tan bien contada con todos estos elementos que realmente se van componiendo, ¿sí? A través de nuestro cliente, ¿ya? Entonces, para mí, ¿desde dónde están estos puntos de contacto? Que justo les decía, que parte de la experiencia. Y realmente puede ser desde su expectativa, ¿no es cierto? Desde el momento que escuchó de ti, ya sea por una recomendación o porque te vio en el Instagram o porque te vio, no sé, de pronto pasó por el lugar y vio, dijo, wow, ¿qué es este lugar? Quisiera venir, ¿me explico? Entonces, yo creo que parte desde la experiencia, ¿sí? Hasta netamente su visita, ¿ya? Entonces, en términos ya más comunicacionales, si nosotros hablamos de los puntos de contacto que nosotros podemos tener, es muy importante que siempre estén consolidados, es decir, que tengamos todos, digamos, como que la línea de experiencia, ¿no es cierto? O como Customer Journey que nosotros lo llamamos, es, digamos, el camino que va a recorrer nuestro consumidor, ¿no es cierto? Hasta realmente llegar a nuestra marca, ¿sí? Y el primer paso que va a hacer el cliente es descubrirte, ¿sí? Y lo va a descubrir, por ejemplo, la mayoría de los casos va a partir realmente desde lo digital, ¿sí? Entonces, posiblemente nos va a encontrar a través de Google, ¿no es cierto? Desde una búsqueda netamente de Google, o posiblemente directamente desde Instagram o desde Facebook, desde cualquier otra plataforma de redes sociales, es el primer punto, al menos, casi en su mayoría, en la mayoría de casos hoy en día, que nosotros nos hemos vuelto súper digitales, ¿no es cierto? Es posiblemente el primer contacto que tu cliente va a tener. Entonces, entendiendo, ¿no es cierto? A partir de eso, sabemos que la experiencia, si es que va a iniciar desde ese punto, tiene que ser la extraordinaria, ¿sí? Es decir, que todo lo que va a haber desde un inicio hasta su visita tiene que tener congruencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema digital, seguramente si ustedes viajan hacia otros países, a otras ciudades, van a ver, por ejemplo, el TripAdvisor, ¿no es cierto? Es como que un gran referente en términos gastronómicos para tener una buena recomendación. Entonces, desde la parte digital, ¿cómo nosotros podemos aportar a su experiencia? Primero, desarrollando contenido de valor. Acuérdense que nosotros hoy en día, y seguramente ustedes, como les decía, pónganse de primera mano como consumidores, cuando buscan cualquier tipo de información, así sea de marcas que no sean gastronómicas, ¿cómo llega a ustedes, digamos, como que la manera de conectarse con la marca es a través del contenido de valor, ¿no es cierto? Qué sé yo, si ustedes ven una foto espectacular, un video de cómo se está desarrollando ciertas cosas, un video, qué sé yo, de recetas o un video del espacio, este tipo de elementos son como considerados como contenido de valor, ¿no es cierto? O qué sé yo, te entregan cosas, tú te suscribes, entregas tus datos y te dan, digamos, como que información de ebooks, de infografías, o sea, existen muchos como métodos que nosotros podemos desarrollar de contenido de valor, ¿sí? Y si es que ustedes piensan un poco desde el lado digital, y ven lo que ustedes consumen, ¿no es cierto? Digamos, como en términos de redes sociales, en especial, que es un poco donde más nosotros nos movemos para consumir de manera digital. Fíjense en las cosas o los elementos o los contenidos con los que ustedes conectan, ¿no? Entonces, ahí realmente es donde está el contenido de valor. Entonces, es un poco como que guiarle de manera un poco, podríamos decirlo, atraerlo de manera natural a nuestro cliente, ¿no es cierto?, a través del contenido que nosotros podemos generar. Porque ese es un poco el fin y el objetivo que tiene justamente el mundo digital, ¿sí? Es decir, de atraerte de manera completamente natural y obviamente ahí tú vas a ir viendo ciertos elementos que los vas a ir componiendo, como por ejemplo las recomendaciones. Sí, eso es súper importante, leer las opiniones de la gente que ha ido a visitar este lugar, va a ser como que muy, como que va a tener un peso bien grande, ¿no es cierto?, en la decisión que nosotros tomemos al ir a un lugar. Entonces, por eso les decía que posiblemente el primer contacto, la primera experiencia que ustedes tengan con una marca va a ser a través del mundo digital, ¿sí? Y obviamente después va a haber un largo recorrido hasta que nosotros ya llegamos a la parte presencial, que ahí evidentemente tenemos, como que les decía, como que reunir todos estos elementos para que la experiencia realmente sea como que la más óptima desde el inicio hasta el final, ¿sí? Y en la parte presencial vamos a crear momentos, ¿no? Y los momentos se crean con todos estos detalles que yo les decía, ¿no es cierto? Que van desde el diseño, digamos, como que los sentidos, desde el personal, el discurso, la manera en cómo te habla la marca, ¿no? Entonces ahí tenemos como que un global de lo que podría ser toda la experiencia.
Y entonces aquí también me voy a centrar un poquito más, ¿y a qué me refiero en marcas más humanizadas? ¿No es cierto? Nosotros ya no partimos tanto del producto, sino obviamente desde la comunidad, ¿no es cierto? Desde el cliente en el que nosotros nos dirigimos, pero va mucho más allá de eso. Cuando yo hablo en el tema de humanizar marcas, es como mostrarse la marca tal cual como es, ¿sí? O sea, ¿quiénes están atrás de todo esto? ¿Cuál es la historia de la que un poco compone la marca? Y en términos, por ejemplo, si es que pensamos a quién nos dirigimos, no solo nos dirigimos a nuestros clientes, sino a toda la comunidad que compone realmente como que nuestro espacio, nuestra marca. Y por ejemplo, aquí involucro al personal, que también un poco ya me voy a enfatizar más a fondo en este sentido y hacerles entender por qué es tan importante que el personal sea uno de los, digamos, como que los elementos principales dentro de una marca. Pero ahí, por ejemplo, también se involucran gente como proveedores, nuestro propio cliente, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, es mostrarse súper natural, o sea, tal cual como nosotros somos. Y posiblemente ustedes, no sé, si es que interactúan, si es que ahorita lo pienso un poco de manera digital, cuando interactúan con una marca y ustedes ven una cara, ¿no es cierto? O ven, digamos, como que una persona atrás de eso, posiblemente van a tener una conexión mucho más directa con ellos, ¿no? Con esa marca, ¿no? Al ver, por ejemplo, solo una foto de un plato, ¿sí? No es lo mismo, que posiblemente se puede ver increíble, espectacular, súper rico, pero no es lo mismo si es que alguien está atrás de eso, ¿ya? Entonces, por eso es que también mi consejo es que las marcas puedan humanizarse un poco más. Y bueno, el tema de ser constantes con el mensaje, ¿no? Entendiendo, cuando ya componemos, digamos, como construimos una marca, sabemos que dentro del concepto y de la identidad siempre va a determinarse un mensaje en específico que va a partir del tono de voz de nuestra marca. Entonces, eso es digamos, como que esa comunicación tiene que ser súper consistente, desde, por ejemplo, desde el punto en el que tú te contactas con ellos, por ejemplo, a través de Instagram y haces una reserva, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que si, por ejemplo, en el teléfono te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y llegas y te tratan de una manera más formal, como que, buenos días, señor, ¿cómo le va? ¿Me explico? Entonces, ahí hay una gran diferencia en consolidar realmente el mensaje a través del tono de voz de nuestra marca, ¿no? Entonces, eso siempre tiene que ser consistente, ¿sí? Y saber que el tipo de marca que nosotros somos va a ser plasmado en absolutamente todos los elementos y de contacto que nosotros vamos a tener con nuestro cliente. Aquí es un poco, justo quería darles como un consejo, ¿no? A veces nosotros tenemos como que el enfoque de vender. Sabemos que obviamente que para poder subsistir una marca tiene que vender, ¿no es cierto? Posiblemente ese va a ser como que uno de los objetivos más idóneos para un negocio, ¿no? Pero pensándolo más allá, ¿sí? Yo siempre les pregunto y les digo, ¿cuál creen que puede ser el objetivo en sí de una marca? Y para mí lo relevante es, por ejemplo, hacer feliz a nuestro cliente, ¿sí? O sea, como que, porque cuando ustedes van a comer a algún lado, si es que hablamos obviamente ya enfocados en el tema de la gastronomía, sabemos que es un acto, como les decía, súper noble, súper como que de nuestro día a día, pero cuando nosotros vamos a comer a algún lugar, no necesariamente vamos por necesidad, sino porque realmente queremos ir a disfrutar, queremos ir a ser felices, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los grandes objetivos que yo siempre trato de ponerles a las marcas para que se enfoquen, ¿sí? Y aquí la idea no es cerrar un trato, ¿no es cierto? Porque al final sí, estamos completando una venta, pero lo que nosotros queremos en términos de al menos gastronómicos es mejor crear una relación con nuestro cliente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos crear una relación de nuestro cliente? No solo componiendo con los elementos que ya les había mencionado, pero sobre todo en entrenarnos a nosotros mismos de entender cuál es la interacción que nosotros podemos tener a través de nuestro cliente, ¿sí? Entonces ahí justamente entro con el tema del factor wow. A mí me encanta esto porque seguramente ustedes a cualquier lugar que van siempre van con una expectativa, ¿no? Entonces la idea es superar completamente esta expectativa porque te pueden dar recomendaciones y tú ya tienes, digamos, como que una base, o sea, tú ya vas con una base en los momentos especiales que posiblemente tú vas a vivir, ¿sí? Porque te dijeron que el lugar es súper chévere, o porque te dijeron que la comida es súper rica, o porque vas específicamente por un plato, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, como gastrónomos, o como incluso marqueteros gastronómicos, podemos cumplir para que este factor wow, ¿no es cierto?, realmente supere todas las expectativas? Y lo podríamos resumir, digamos, como que en una sola frase, y es que la expectativa
tiene que ser igual a la realidad, ¿sí? Entonces no podemos como que posiblemente ofrecer cosas de manera comunicacional que se ven, qué sé yo, te toman una foto que se ve increíble, ¿no es cierto? Al plato llegas y nada que ver, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser muy consistente en ese sentido, ¿no? O sea, de ese factor wow. Entonces, acuérdense en ese sentido, cuando ustedes, qué sé yo, tengan un negocio gastronómico, se pongan un restaurante, sean ustedes los chefs, o vayan, ¿no es cierto?, como que a ganar experiencia, no sé, en temas de servicio, acuérdense de este factor wow y de cómo superar las expectativas de nuestro cliente, ¿ya? Entonces creo que partiendo de eso nosotros podemos como que ponernos al frente y saber que obviamente nosotros vamos a ser parte de esa experiencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos darle extra o qué podemos darle, digamos, como que de especial a nuestro cliente para que ese factor wow realmente se cumpla, ¿no? Y de ahí lo que les decía, el tema de los procesos. Yo creo que como marketing, ¿sí? Ya partiendo un poco más de la parte tradicional y ya enfocándonos en el sentido de la gastronomía, los procesos es lo que nos va a garantizar realmente una experiencia consistente. ¿Ya qué me refiero con procesos? En procesos existen muchísimos, ¿no? Desde incluso de desarrollar un mapa de atención al cliente en el que sabemos cuál va a ser el recorrido de nuestro cliente, ¿sí? Poniendo todos los puntos y los detalles en los que nosotros consideramos que el cliente realmente se va a llevar como que una experiencia completa, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, ¿qué caso les puedo dar? Me refiero a que ser consistente, como por ejemplo que un día, ¿no es cierto?, llegó tu cliente y tú le trataste increíble y al siguiente posiblemente como que hubo algún desfaz, se te olvidó, no sé, agregar algo en tu plato o digamos como que no hubo un paso dentro del servicio, qué sé yo, llegaste al restaurante y no te ofrecieron primero las bebidas, sino que de buenas a primeras y solo te pidieron qué vas a consumir en la carta, ¿no? Entonces, el elaborar este tipo de procesos nos ayuda muchísimo a que la experiencia, como les decía, sea realmente la adecuada y consistente, o sea, realmente que no cambie. Entonces, para esto se necesita dar un seguimiento constante, ¿sí? Y obviamente como que entender, por ejemplo, casos como, qué sé yo, si es que alguien se queja, tiene una sugerencia o alguna duda, que todos, absolutamente todos los que componen, digamos, como el personal del lugar, sepan cuál va a ser la solución frente a eso, ¿sí? Entonces, esto me refiero en tema de procesos porque yo podría irme de aquí, digamos, como que de largo, ¿no? Porque existen muchísimos procesos dependiendo los escenarios que pueden plantearse, por ejemplo, con tu cliente, ¿sí? Pero si es que vamos haciendo como que un paso a paso, literalmente así como cuando se hace en el servicio, ¿no es cierto? Sabemos que hay estos 11 pasos que son como los must, ¿ya? Pero si es que ustedes se pueden ver en cada uno de los escenarios que el cliente va teniendo una experiencia, hay un proceso atrás de eso, ¿ya? Y bueno, realmente cómo se complementa la experiencia, yo creería que estos tres elementos son los que van a, digamos, como que a englobar todo lo que puede ser un diseño de experiencia, ¿no? Que puede partir desde el branding, sí, ahí podemos hablar, por ejemplo, en términos de empaques, de señalética, de nuestra identidad visual, de los elementos que, digamos, como que el cliente se lleva de nosotros a manera comunicacional, ¿no es cierto? En el branding existen como que muchos elementos, como les decía, que componen la verdadera experiencia del cliente, ¿sí? De ahí, evidentemente, viene el servicio, y es una de las cosas que posiblemente a veces no nos enfocamos mucho, ¿no es cierto? Y que como que lo dejamos de lado, y qué sé yo, nos queremos concentrar en la comunicación, en hacer unas lindas redes, tener unas lindas fotos, pero no, va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, fíjense en que el servicio es la primera interacción que tú vas a tener con tu cliente, ¿no? Y no me refiero solo como que en el espacio in situ, sino obviamente ya hablando, por ejemplo, en los puntos de contacto que hablábamos desde el inicio, ¿no? Desde el digital, o sea, desde ahí tú vas a ir partiendo en cómo se ve el servicio, ¿no? En, por ejemplo, desarrollar los discursos adecuados de nuestro personal en base, obviamente, a nuestra identidad y a nuestro tono de marca. Entonces, todo esto tiene que realmente englobarse como parte de una buena experiencia. Y de ahí, obviamente, el tema de los procesos, que como les decía, es un poquito más de ondear, entender dónde están todos estos detalles, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento que yo siempre peleo y a mí me encanta, ¿no? Al lugar que yo voy, siempre me voy al baño, ¿sí? Porque yo ahí voy realmente a entender si es que la experiencia se completó o no se completó. Y me ha pasado muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo a mí me invitaron hace aproximadamente un año, bueno, no me acuerdo si fue un año antes, pero hicieron la renovación del Hansel y Gretel y nos hicieron una invitación súper linda porque obviamente o sea,
como que reestructuraron toda la marca, hicieron una nueva decoración, una nueva propuesta gastronómica, y todo estaba espectacular, no tienen idea, o sea, realmente el lugar súper lindo, el espacio, te sentías súper cómodo, la decoración estaba hermosa, la propuesta gastronómica también incluso, ¿no es cierto? Tenía una vajilla súper bonita, el sabor, todo espectacular, hasta que me fui al baño. Me fui al baño y toda mi experiencia se quedó ahí, ¿sí? Entonces era obviamente un baño súper chiquito, sucio, no tenía luz, no tenía ventilación, o sea, no, realmente un desastre. Entonces, como en esos elementos tan chiquititos, si se fijan, nosotros podemos romper completamente con la experiencia de un cliente, ¿sí? Entonces, eso es un poco como que la entrada a lo que nosotros queremos hacer con el tema del marketing gastronómico. Y aquí, bueno, me voy a meter un poquito más en lo que es del personal, ¿sí? Yo creo que para mí es de los elementos, si es que no es el más importante dentro de una marca o un negocio gastronómico, uno de los más relevantes, ¿sí? Porque a final de cuentas, el personal va a ser nuestro primer cliente, ¿sí? Va a ser el que primero realmente evidencia la experiencia y proyecta, ¿no es cierto?, eso a su cliente final. Entonces, muchas marcas, por lo general, se enfocan en el cliente, en el cliente, en el cliente. No, es que mi cliente tiene que llevarse la mejor experiencia y yo solo hago por el cliente y el cliente y el cliente. Y se olvidan completamente el personal. Cuando realmente ellos van a ser los portavoces y la imagen, ¿no es cierto?, de nuestro espacio. Entonces, por eso es que hay que adecuar el tema del conocimiento, capacitarles constantemente. No es lo mismo, por ejemplo, ir a un restaurante y que, por ejemplo, no hayan probado todos los platos, ¿sí? Qué sé yo, probaron 2, 3 platos, pero el mesero no tiene idea de cómo sabe, no sé, el plato estrella, ¿no? Entonces, parecen cosas básicas que tú dices, no, es que de ley se tiene que hacer eso, pero créanme que muchos clientes no lo hacen. Entonces, si es que nosotros hacemos la diferencia con esto, les juro que el cliente, o sea, va a llevarse, digamos, obviamente otro tipo de imagen y va a conectar de mejor manera con tu marca, ¿no? Entonces, trabajen mucho en su personal, motívenles mucho, que sean parte, o sea, háganles parte de lo que es su marca, o sea, que realmente se apropien del lugar, ¿no es cierto? Que se pongan la camiseta, no solo que se pongan la camiseta, sino que realmente se sientan como parte de una familia, ¿ya? Porque al final ellos son realmente los primeros embajadores o portavoces de lo que va a ser tu marca. Y bueno, y el tema de experiencias, como les decía, se complementa con todos estos actos de los detalles. Y para mí, una de las frases que quisiera que ustedes se lleven es que no siempre un poco se trabaja por la satisfacción del cliente, sino que para mí creo que es mucho más importante trabajar bajo la recomendación, ¿sí? Porque sabemos que la mejor publicidad que nosotros podemos tener es a través de nuestros clientes, ¿sí? E incluso también aquí me acuerdo, hay una frase muy poderosa del CEO de Sweet and Coffee, seguramente ustedes lo conocen, o sea, conocen la marca, y bueno, él dice que es mejor invertir $1 en capacitación que invertir $1 en publicidad. Y estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que la experiencia parte desde la parte interna y no necesariamente de la comunicación que nosotros podemos crear. Y bueno, para cerrar un poco con la charla y así dejarles espacio también a ustedes para las preguntas, nada más les voy a compartir algunas marcas que a mí me inspiran, que posiblemente ustedes conocen y que me gustaría que también la visiten y vean la calidad del lugar que es, ¿no? Y bueno, la primera es Corfu, Cyrano. Más allá digamos, como que de la trayectoria que ha tenido como marca, realmente a mí, en lo particular, es una de mis favoritas. Me encanta por su producto, por la calidad del producto, por la experiencia que tú te llevas con el espacio. Incluso el otro día me pasó que, claro, fui a pedir un helado al Cyrano y estaba la chica, digamos, como que con una hojita para poder leer algo. Y le dije así, de manera curiosa, le dije, ¿qué es? Me dijo, lo que pasa es que es el nuevo producto, y claro, eché un poco el ojo y veo la manera como les capacitan y me quedé, o sea, me sorprendió porque realmente se ve y se refleja, ¿no es cierto? Que el personal es el que un poco te conecta de mejor manera con la marca, ¿no? Entonces era una hoja donde estaba específicamente cuál era el proceso completo del nuevo producto que estaban ofreciendo y ellos se sabían de pie a pa realmente lo que te estaban ofreciendo. Entonces, es ahí donde un poco las marcas hacen la diferencia, ¿no? No solo en la calidad de su producto, pero sobre todo en la calidad de su servicio. De ahí otra marca que me gusta muchísimo, Sailor Coffee. Esta es una cafetería que hay en Guayaquil. Y que más allá del branding que manejan, que es realmente espectacular en términos de imagen, es también la oferta y la conexión, digamos, del servicio que tienen los meseros contigo, ¿sí? Entonces te hacen sentir como en casa,
la comida es súper rica, el montaje visualmente también es como que muy extraordinario y muy bonito, entonces cuando vayan a Guayaquil les recomiendo que vayan a este espacio. Y por último, también puse Datueli. Yo tuve una experiencia obviamente con ellos. Manejamos la marca desde cero, o sea, digamos como que se construyó desde cero. Y no sé si es que aquí algunos de ustedes ya han visitado el espacio, pero es realmente bastante especial, ¿sí? Partiendo obviamente por la oferta que siempre está innovándose, y por todos los espacios gastronómicos que la componen, porque es un espacio en donde tú tienes desde mercado gourmet, delicatessen, tienes restaurante, panadería, cafetería, o sea, digamos como que toda una integración de experiencias en un solo lugar, ¿sí? Entonces, eso es un poquito lo que quería compartirles del día de hoy. Les dejo con esta frase que me gusta muchísimo, que habla sobre las marcas. A mí, ese es un poco el lema que siempre trato de llevarme, y es que las marcas deberían trabajar menos en querer vender y más en querer que las quieran, ¿sí? Entonces ahí yo creo que es donde realmente se hace la diferencia. Y nada, bueno, más bien agradecerles por escucharme. Espero como que haberles dado datos importantes y relevantes que ustedes pueden llevarse con lo que se puede hacer gracias al marketing gastronómico. Así que, no sé, ahorita abro un poco el espacio a las preguntas. Cami, cuéntame si de pronto tenemos algo en el chat que queramos enfatizar. No, a ver, ahorita en el chat no tenemos nadie que ha preguntado, pero más bien dejo el micrófono abierto a los chicos o a las personas que estén todavía con una duda. Yo sí tengo una pregunta también. Claro, Cami. Sobre las experiencias wow que mencionas, ¿nos puedes mencionar alguna tuya personal que, digamos, recuerdes así súper wow? Sí, qué buena pregunta. A ver, creo que he tenido varias, pero creo que de pronto de la que me llevo como última es justo lo que les comentaba, ¿no? La visita que tomé a la casa de Rafa, y lo que más me impresionó fue el momento que el mesero se presentó con nosotros. O sea, se veía realmente el conocimiento atrás, o sea, y más allá del conocimiento, cuando tú tienes algo que realmente sabes, te da toda la confianza para que tú puedas, digamos, como que abrirte y realmente ser tú, ¿no es cierto?, a través de la marca. Entonces eso es un poco lo que me reflejó el chico, con su manera de decir las cosas, de conectar con nosotros. Entonces para mí eso realmente fue un factor wow. Súper, gracias. Gracias, Chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario. Anímense, chicos, a preguntar ahorita, que este tema está muy interesante y adelante, siga. Con el tema de sesgos, Verónica, ¿qué nos recomiendas de una estrategia de marketing, por ejemplo, de la semana? Hablando un poquito con el tema de sesgos, ¿qué tipo de sesgos son los más usados en el marketing que tú haces de alto impacto? ¿Me puedes un poco especificar a qué te refieres con sesgos? Estaba leyendo sobre los sesgos. Por ejemplo, hay una heurística del anclaje que, por ejemplo, te ancla a la mente, ancla al precio. Entonces, había un ejemplo de unos postres, por ejemplo, que decían ilimitados, ¿ya? 50% postres ilimitados. Usaron este anclaje, este sesgo de anclaje, se llama heurística del anclaje, y pues pusieron el mismo descuento al 50% estos postres, de ejemplo, y decían máximo 12 por persona. Y la gente en el primer ejemplo compró 3.3, en el segundo ejemplo compraron 7, porque la mente se ancla a acercarse al número 12. Entonces, me pareció un ejemplo importante de marketing de alto impacto con un tema ya un poco neuroasociativo. Aún así, te preguntaba, no sé qué tipo de sesgo recomiendas. Bueno, va a depender obviamente yo creo que está muy ligado también, por ejemplo, a ciertas temporadas o tendencias, o incluso un poco para poder, digamos, como relucir ciertos productos. Entonces, ahí puede variar el término de estrategias, digamos, como a veces cuando tú tienes elementos para compartir, ¿sí? Hace que obviamente cuando tú vayas, digamos, como que con otras personas siempre va a ser como que un momento importante, ¿no? Entonces, dentro de estas estrategias, no había escuchado esta, me parece muy interesante. Y claro, se pueden hacer muchísimas en términos de números. A veces es un poquito jugar con la percepción también del cliente.
qué sé yo, por ejemplo, cuando tú tienes ciertos descuentos, es posiblemente cuando tú quieres como que tienes un inventario que está por caducarse, entonces eso también puede ser un poquito incongruente, ¿no? Hay ciertos clientes que sí se dan cuenta, entonces sí hay que tener mucho cuidado con el tema de este tipo de estrategias que son, digamos, como que de volumen alto, ¿sí? Porque puede funcionar, digamos, como para grupos grandes, pero obviamente teniendo cuidado que la percepción del cliente no sea, digamos, como que afecte la calidad de tu producto. Eso es un poco lo que yo podría darte como recomendación. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dice... Yo tengo una pregunta. Ya, dame un segundo. Becky nos pregunta, quisiera preguntar cómo puedo iniciar a diferenciar mi marca, cuál es el punto principal que deberíamos considerar. Bueno, en ese caso, va a depender muchísimo de cuál es tu producto o servicio, ¿no es cierto?, en tu marca, y encontrarle algo que realmente le haga especial, o sea, y un poco para poder llegar a esto, siempre se hace una buena investigación, ¿no? Tanto un análisis que tú puedes hacerlo de manera interna, pero sobre todo lo que está pasando afuera en el mercado, ¿no? Por ejemplo, con tu competencia, siempre hacer pruebas con clientes previamente, y ahí, porque a veces nos sesgamos como que solo en lo que nosotros queremos, pero cuando nosotros ampliamos la información y ya conectamos con otras personas, preguntamos a posibles clientes, nos empiezan a arrojar datos súper importantes de donde ahí nosotros podemos encontrar cuál es realmente nuestro elemento diferenciador. Eso es un poco lo que podría decirles. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cuál sería una sugerencia para una marca que recién está empezando? O sea, está el negocio, pero no tiene identidad, no tiene pues mucha personalidad que digamos. Ya, ¿cómo sería un poco el punto de partida, me dices tú? Ajá. Ya, bueno, básicamente, yo creo que el punto de partida, como les decía, es trabajar desde la parte interna, ¿no? Entendiendo cuáles son estos elementos que queremos que se compongan dentro de nuestra identidad, de nuestro concepto, de ahí obviamente determinar principalmente nuestros antecedentes de antemano, ¿sí? Entender cuáles son estos elementos tanto internos como externos, haciendo un buen desarrollo de investigación de mercado con nuestra competencia, definiendo a nuestro cliente. Yo creo que donde mejor puedes, digamos, como que optimizar la idea es basándote realmente en quiénes van a ser tus clientes, ¿sí? Porque a veces lo que nos pasa es como que tenemos una preferencia de lo que nosotros queremos, pero no entendemos lo que realmente el mercado quiere. Entonces, yo creo que esos pueden ser como que los elementos de punto de partida para ir construyendo una marca. Y obviamente ahí ya se plasmarían todas las identidades, como por ejemplo la identidad visual, de desarrollar ya tu naming, tu logo, tus colores, y etcétera, etcétera. Gracias. Con mucho gusto. En el chat tenemos otra pregunta sobre costos de asesoría. ¿Cómo podemos saber cuál es un costo adecuado? Un costo adecuado es una buena pregunta. Va a depender muchísimo del tipo de servicio que necesiten hacerte y obviamente de acuerdo a tus necesidades. Siempre se parte desde un poco entendiendo cuál es el problema del cliente, ¿sí? Y en base a eso determinar qué va a ser, digamos, como que lo más factible de solucionar al momento. Entonces, las consultorías pueden variar. Entonces, por lo general, se las trabaja por etapas, sí, es un poco la recomendación que nosotros hacemos. Y como les decía, dependiendo un poco de las necesidades que tenga el tipo de negocio, ¿no? Porque puede ser un restaurante, puede ser un producto, puede ser incluso un chef, no sé qué quiere, digamos, como mostrarse como marca personal. Entonces, va a depender muchísimo, obviamente, del objetivo al que quiere llegar. Súper. Eli, tienes una pregunta. Sí, yo quería preguntarte, cuando hablas de los sentidos, en tu opinión, ¿cuál es el más importante y como que en cuál es el que más te enfocas cuando haces una asesoría? Excelente, muy buena pregunta. Creo que el que más me enfoco es, creería que el visual. Perdón, justo. Para mí creo que el visual es uno de los más relevantes, obviamente porque siempre vamos a tener como que muchos elementos que pueden justo conjugarse con lo que nosotros podemos ver y percibir, y de ahí obviamente estaría el gusto, ¿no? Porque creo que la primera experiencia es también viendo, ¿no es cierto? Como les decía, la comida también entra por los ojos, entonces para mí creería que uno de los elementos más importantes en términos de imagen va a ser lo visual, y de ahí obviamente ya el tema del gusto. Gracias, Eli. Noah.
Bueno, yo tengo más que una pregunta, una duda, porque estaba con mal internet, entonces como que se me desconectaba a ratos la reunión y no me quedó muy claro a lo que te referías con humanizar la marca. Quería ver si me puedes dar una otra explicación porque no pude entender bien. Perfecto, no te preocupes. Sí, con lo que me refería a humanizar la marca es siempre, digamos, como que mostrar quiénes están atrás, ¿sí? Como que darle este toque, no solo, digamos, como que centrándonos en el producto o en el servicio, sino como que realmente poniéndonos a nosotros de frente, o sea, quiénes son los, digamos, como que los protagonistas de quienes están haciendo la marca. Entonces, por ejemplo, el tema de, qué sé yo, involucrar los procesos a lo que nosotros hacemos, digamos, con nuestras manos, con nuestro propio, digamos, ser, ¿sí? Entonces, eso es un poco a qué se refiere en términos de humanizar la marca, o sea, de llevarle realmente a ese tipo de conexión que nosotros podemos querer con el cliente. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. No, ¿vale? Pero una pregunta, perdón, ¿puedo una pregunta más? Sí, claro. Hola, Vero, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. Claro, Carla, cuenta. En el caso, por ejemplo, de las cocinas ocultas, de los restaurantes, de los locales que solamente funcionamos para delivery o pickup, o sea, si es que digamos que estamos cumpliendo el tema de los detalles y de la experiencia consistente, ¿cómo podemos tener el factor wow? Importante. Ajá. A ver, en el tema de las cocinas ocultas, algo que podría recomendar para el factor wow siempre va a ser la atención al cliente. Es decir, digamos, como que el proceso que lleva el cliente para completar la compra, sí, mientras más fácil sea, digamos, en donde tenga una experiencia de usuario realmente optimizada, porque, por ejemplo, obviamente ustedes se adaptan a las plataformas en las que pueden vender o posiblemente, digamos, como que hacer su propio delivery. Y ahí creo que debe constar la atención al cliente que tú tienes de facilitarle que la compra realmente sea muy sencilla, rápida y que cuando llegue el producto, ¿sí? Sea el adecuado. O sea, creo que eso también es un elemento súper importante porque a veces en los empaques nosotros, digamos, como que no podemos hacer un bonito montaje, pero cuando ya les llega el producto, qué sé yo, incluso no teniendo un gran impacto con elementos que son biodegradables, estas cosas también pueden como que afianzar para que el factor wow sea realmente increíble. Ok, chévere, gracias. Nada. Vale. Ya, a ver, Vera, yo te diría una pregunta. Digamos, en el caso de un restaurante, ¿tú harías como el asesoramiento externo, como directamente al restaurante, o podrías, digamos, también como manejar las redes del restaurante y hacer como el mismo marketing? Como más o menos cómo funciona tu trabajo. Sí, exactamente. O sea, de hecho, como les comentaba, si bien, digamos, sí se complementa el tema de comunicación al final, pero siempre tiene que partir desde un punto, desde un poco la médula, ¿no es cierto?, del negocio, o sea, la parte interna de entender cómo está funcionando su concepto, su identidad, y entendiendo esto se pueden desarrollar estrategias que después se traducen a lo que es la comunicación ya externa de cualquier tipo de marca. O sea, que sería más o menos como mezclar estas dos partes, o sea, del marketing como general y del marketing gastronómico como en conjunto para un restaurante. Exactamente, siempre tienes que partir, digamos, como que de entender realmente lo que es la marca, hacia dónde va y cuáles son sus elementos para ahí sí poder desarrollar estrategias que sean efectivas para la comunicación externa. Chévere, gracias. De nada, vale. Gracias también, Vale. Dale, Pati. Yo te quería preguntar, si nos quisiéramos dedicar como que a esta rama del marketing, como que cuáles serían como que esas carreras que tú dices como que tienen que estudiar y que tienen que seguir, porque no creo que sea como que estudiaste marketing y ya puedes hacer marketing de gastronomía, por lo que siempre hemos hecho esta diferenciación de que hay un marketing para productos y un marketing para servicios. Entonces, como que más o menos tú, como que en estudios que nos podrías recomendar para hacer cursos, capacitaciones o ya directamente una maestría? Sí, yo creo que si es que realmente quieres especializarte en términos de marketing gastronómico, hoy en día existen muchísimos cursos, hay unos buenos, obviamente otros no tan buenos, pero cuando ya partes, digamos, como que desde el mundo de la gastronomía y en el caso de ustedes como escuela de especialidad, ven mucho el tema de lo que es servicio y yo creo que se complementa bastante bien con términos de comunicación y de marketing, que a veces, digamos, como que pueden ser bastante comunes alrededor nuestro, entonces, si es que quieres obviamente hacer marketing gastronómico, lo mejor sería especializarte. O sea, sí tienes, digamos, como que una gran base de lo que estás estudiando en este momento y nada más como que afianzar con algo referente a comunicación o marketing, obviamente le daría un gran complemento. Gracias, Vera. De nada, Pati.
Gracias también. Doy la palabra a Luis. Gracias, buenas noches. Una consulta, todo lo que ha expuesto Verónica, ¿qué campo de aplicación puede tener en una franquicia? O sea, ¿puede haber un factor diferenciador en una franquicia del resto de locales de la misma marca? Si es que es franquicia, sí, claro que sí. O sea, de hecho, si bien de pronto se basa en ciertos manuales donde las marcas obviamente tienen que tener ciertos lineamientos de esa propia marca, pero siempre dependiendo obviamente del mercado en el que se manejan, podemos encontrar un elemento que puede realmente ser diferenciador o incluso como que agregar elementos en la oferta en que les podría ayudarse como que a destacar, que obviamente no difieran de lo que es la franquicia en sí. Entonces, o sea, de que no cambie un poco el concepto, pero sí como que adaptar ciertas propuestas que, como les digo, pueden ser adaptadas hacia el mercado en el que nos estamos dirigiendo. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Creo que ahí estamos, Cami. Parece que sí. Bueno, chicos, si nadie más tiene ninguna otra pregunta, no me queda más que agradecerte, Verónica, por el tiempo aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo, la charla estuvo súper interesante, otro enfoque, un poco más temas actuales. Creo que los chicos todos están como... Qué bueno, me alegro muchísimo. Entonces, sí, chicos, igual espero que les haya gustado a todos, pero espero tenerte por acá una próxima vez y poder seguir colaborando con la universidad. Muchísimas gracias, Cami, y nada más bien a todos, gracias por estar presentes y atentos obviamente con el tema que creo que da para abrir muchísimo más, pero espero haber un poco cubierto lo que es realmente el marketing gastronómico y más que nada inspirarles, ¿no? De que campo en el mundo de la gastronomía hay muchísimo, entonces más bien agradecerles por todo lo aquí y por la invitación, Cami, siempre será un gusto estar acá. Gracias a ti, Vero. Gracias a todos, chicos. Ya nos vemos la próxima. Cuídense. Gracias.